La desaparición de dos camareras de un diner en Nebraska en 1983 fue descartada por muchos como solo otro caso de mujeres huyendo en busca de una vida diferente. Durante más de una década, esa fue la explicación aceptada, aunque cruel, para Martha Mayerje y Clara Chow. Pero en 1995, se hizo un descubrimiento extraño en un almacén a 100 millas de distancia durante un proyecto de demolición. Un pesado barril de madera que había estado sellado durante años. El contenido reveló que el crimen no había sido un acto aleatorio en la interestatal, sino un secuestro calculado por alguien que tenía acceso a las mujeres y al lugar perfecto para ocultar lo que había hecho. El chirrido del esmeril angular contra el acero oxidado era el único sonido lo suficientemente fuerte como para ahogar el silencio que había definido la vida de Isen Mayerje durante los últimos 12 años. Eran pasadas las 9 de la noche de un martes en octubre de 1995. El piso de la taller, usualmente un caos de martillos y antorchas de soldadura, estaba ahora en silencio, salvo por el trabajo solitario de Isen. Esta soledad era preferible. El trabajo físico, la pura resistencia del metal bajo sus manos, proporcionaba una distracción necesaria. A los 24 años, Isen se sentía más viejo de lo que sugería el calendario, anclado por un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Mudarse, ir a la universidad, construir un futuro. Nada de eso había sucedido. En cambio, permanecía atado a esta extensión de la pradera de Nebraska por un evento que ocurrió cuando solo tenía 12 años. La noche en que su madre, Martha Mayerje, y su colega, Clara Chow, desaparecieron del diner de la parada de camiones enero de 80. Aliviando la presión en el esmeril, dejó que el disco chillón se detuviera lentamente. El silencio repentino se sintió pesado, presurizado. Secándose el sudor de la frente con el dorso de un guante grasiento, Isen sintió el sabor metálico del ozono y el polvo pulverizado cubriendo el interior de su garganta. 12 años. La ambigüedad de ello era un veneno lento. ¿Habían huido con camioneros, como sugerían los rumores locales? ¿Había sucedido algo más siniestro en la fría noche de Nebraska? Esta falta de respuestas había estancado su vida, dejándolo a la deriva entre trabajos mal pagados y noches sin dormir, siempre esperando que cayera el otro zapato. Miró el borde suave y crudo que había creado en la viga de acero. Era un progreso temporal. Inevitablemente, el silencio regresaba, trayendo consigo las imágenes de las que no podía escapar. Los uniformes turquesa, las sonrisas brillantes en esa última fotografía, el estacionamiento vacío bajo las duras luces de vapor de mercurio. Mayerje. La voz cortó el silencio. Isen se giró, levantando sus gafas de seguridad sobre la frente. Su supervisor, Greg, estaba junto a la puerta de la oficina, gesticulando con impaciencia. La expresión de Greg era indescifrable, oscurecida por las sombras del taller. Sí, gritó Isen de vuelta, su voz ronca por el polvo. Ahora a la oficina principal. Greg no esperó una respuesta, desapareciendo de nuevo en el cubo iluminado. Un ceño frunció el rostro de Isen. Greg usualmente no lo molestaba cuando trabajaba horas extras. Colgando el esmeril en su gancho, Isen comenzó a caminar hacia la oficina, sus botas pesadas resonando contra el piso de concreto. Un nudo de ansiedad comenzó a apretarse en su estómago. Al acercarse, algo hizo que su sangre se helara. Greg no estaba solo. Dos hombres esperaban justo dentro del espacio iluminado por fluorescentes polvorientos. Llevaban trajes, mezclas baratas de poliéster que parecían fuera de lugar contra el fondo de escritorios desordenados y planos manchados de grasa. No eran locales. Llevaban el porte rígido e impersonal de los asuntos oficiales, solo podían ser policías. Isen entró en la oficina. El aire acondicionado zumbaba fuertemente, un contraste marcado con el calor del piso del taller. Los hombres lo observaron acercarse, sus expresiones cuidadosamente neutrales. Ensayadas. Isen Mayerje. El más alto de los dos dio un paso adelante.
Tenía un rostro cansado grabado con líneas profundas alrededor de los ojos y cabello gris escaso. Parecía un hombre que había visto demasiado y dormido muy poco. Soy yo. Isen se limpió las manos en sus jeans. De repente consciente de la suciedad bajo sus uñas, el sudor manchando su cuello. Soy el detective Aeris Thorne, patrulla estatal de Nebraska. Este es el investigador Miller. Thorne señaló al hombre más joven, quien asintió bruscamente, sus ojos escaneando la oficina con energía inquieta. Necesitamos hablar con usted en privado. Greg, que rondaba nervioso junto a la máquina de café, captó la indirecta. Estaré en el piso, Isen. Toma el tiempo que necesites. Se retiró rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. El silencio se extendió, amplificado por el zumbido de la AC. El corazón de Isen comenzó a latir con fuerza, un ritmo lento y pesado contra sus costillas. La patrulla estatal no conducía hasta Kearney en medio de la noche a menos que algo significativo hubiera sucedido. Durante 12 años, significativo había significado rumores, avistamientos falsos, psíquicos afirmando saber dónde estaban Marta y Clara. Cada uno una ola fresca de esperanza seguida de una decepción aplastante. Esto, sin embargo, se sentía diferente. La gravedad en los ojos de Thorne, la hora tardía. Hablaba de algo final. ¿De qué se trata esto?, preguntó Isen, tratando de mantener su voz estable mientras cruzaba los brazos sobre su pecho de manera defensiva. El detective Thorne no dio preámbulos. No ofreció condolencias ni placebos. Entregó las noticias con la precisión estéril de un informe de forense, su mirada fija en el rostro de Isen. Hoy temprano, una cuadrilla de demolición estaba trabajando en derribar un viejo almacén en Omaha, en Industrial Road. Ha estado mayormente sin uso durante años. Durante la limpieza del sótano, los trabajadores encontraron algo. Isen esperó, el sabor metálico regresando a su boca. Se enfocó en una grieta en el piso de concreto, tratando de anclarse. Encontraron un gran barril de madera, continuó Thorne, su voz medida, desprovista de emoción. Un barril de encurtidos. Estaba sellado. Dentro había una bolsa de plástico negro que contenía restos humanos. Las palabras colgaban en el aire, suspendidas en el ambiente estéril de la oficina. Restos. Era una palabra que Isen había temido y anhelado. Señalaba un fin a la ambigüedad, la incertidumbre agonizante que lo había atormentado durante más de una década. Pero también significaba el fin de la esperanza. La tenue esperanza irracional de que ella podría haber solo se ido, que podría tener amnesia, que podría reaparecer algún día. Corrimos los registros dentales, dijo Thorne, su voz suavizándose ligeramente, un destello de simpatía en sus ojos cansados. Señor Mallerie, lamento mucho informarle. Los restos han sido identificados positivamente como su madre. La oficina pareció inclinarse. La luz fluorescente de repente demasiado brillante. El aire demasiado delgado. La ambigüedad de 12 años chocó contra una certeza horrífica. No había sido un camionero. No había sido una nueva vida en California. No había sido un accidente. Era un almacén en Omaha. Un barril sellado. Un barril de encurtidos. La absurdidad grotesca de ello era enfermiza. Apoyándose contra un archivador, Isen sintió el metal frío presionando su espina dorsal. Cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de oír. Su madre, la mujer vibrante que olía a café y humo de cigarrillo, que le revolvió el cabello y lo llamaba pequeño, había pasado los últimos 12 años en la oscuridad, sumergida en un barril en un sótano olvidado. Pensó en la última foto que tenía de ella, tomada esa misma noche. Estaba sonriendo, su brazo alrededor de Clara, sus uniformes turquesa brillantes contra el fondo monótono del diner. La imagen estaba grabada en su memoria, una instantánea vibrante de una vida brutalmente interrumpida. El silencio en la oficina era absoluto ahora, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de Isen.
A medida que el shock inicial comenzó a retroceder, fue reemplazado por una realidad fría y dura. Esto no era solo un descubrimiento. Era una confirmación de asesinato. Los rumores de que ella lo había abandonado, que había huido con algún camionero, finalmente fueron silenciados de manera definitiva. Pero ese silencio fue reemplazado por un nuevo conjunto agonizante de preguntas. ¿Dónde? Logró decir Ethan, su voz. ¿Dónde está ella ahora? Está en la oficina del médico forense del condado de Douglas en Omaha, respondió Thorne. Necesitaremos que venga, maneje los arreglos y responda algunas preguntas. Hemos reabierto oficialmente la investigación. Esto ahora es un homicidio. Ethan asintió aturdido. ¿Un homicidio? La palabra se sentía alienígena, pero enteramente esperada. El silencio que había definido su vida no había estado vacío después de todo. Había estado esperando. El viaje a Omaha pasó en un borrón de faros y asfalto interminable. Insistiendo en ir inmediatamente, Ethan dejó su camioneta en el taller de fabricación y viajó con el detective Thorne y el investigador Miller. Se sentó en el asiento trasero, el tapizado de vinilo agrietado y pegajoso, el aire espeso con el olor a café rancio y humo de cigarrillo. Mirando por la ventana, observó cómo el paisaje familiar de Nebraska se transformaba en algo alienígena y amenazante bajo la pálida luz de la luna. La llegada al depósito del condado de Douglas ocurrió justo después de la medianoche. El edificio era achaparrado e imponente, construido de concreto frío y vidrio. Irradiaba un frío clínico que se filtraba en los huesos de Ethan incluso antes de que entrara. En el vestíbulo, el aire colgaba pesado con el olor a desinfectante industrial, un intento feudal de enmascarar el olor subyacente de la descomposición. Thorne lo guió a través de una serie de pasillos estériles. Los pisos de linóleo chirriaban bajo sus zapatos. El silencio solo era roto por el zumbido distante de los sistemas de ventilación y el pitido ocasional de equipo médico. Se detuvieron fuera de una puerta de metal pesada, el letrero junto a ella decía Sala de Visualización 1. Ethan, dijo Thorne, su voz baja. No tienes que hacer esto. La identificación ha sido confirmada por el médico forense. No necesitamos una confirmación visual. Ethan sacudió la cabeza, su garganta apretada. Necesito hacerlo. Necesitaba ver la finalización de ello, confrontar el horror de frente. No podía permitir que el destino de su madre permaneciera como un concepto abstracto, una colección de palabras dichas en una oficina polvorienta. Tenía que hacerse real. Thorne asintió comprensivamente, empujando la puerta. La habitación era pequeña, iluminada fuertemente y más fría que el pasillo. Una mesa de acero inoxidable dominaba el centro del espacio, donde la forense, una mujer robusta con un porte brisco y profesional, esperaba de pie. Preparándose, Ethan se acercó a la mesa. La realidad era estéril y brutal. Los 12 años intermedios, la naturaleza de la disposición, habían hecho su trabajo. No había características reconocibles, ningún remanente de la mujer vibrante que recordaba, solo la evidencia clínica de una vida terminada prematuramente. Se enfocó en los detalles que la forense señaló, el trabajo dental, las especificidades que definen a una persona en la muerte. Confirmó la identificación, la palabra sí sintiéndose pesada y final en su lengua. Al girarse, la bilis subió a su garganta. La imagen se grabó en su mente, una superposición grotesca sobre los recuerdos de su madre. ¿Cómo murió? La pregunta fue ronca, raspando su garganta. La forense dudó, mirando a Thorne. La causa de la muerte es difícil de determinar definitivamente debido al estado avanzado de descomposición y los efectos de la solución de salmuera, explicó, su voz clínica pero compasiva. La salinidad de la salmuera inhibió significativamente la descomposición, preservando los restos en un estado notable. Sin embargo, hay evidencia de trauma por fuerza contundente en el cráneo. Asesinada, golpeada hasta la muerte. Las palabras resonaron en la mente de Ethan, cada una un golpe fresco.
Thorne lo guió fuera de la habitación y a una oficina estrecha por el pasillo. El olor a café rancio colgaba en el aire. Un contraste marcado con el sabor metálico de la sala de visualización. Sirviéndole una taza, negra y amarga, Thorne se la entregó. Isen la aceptó agradecido, el calor filtrándose en sus manos frías. Sé que esto es abrumador, comenzó Thorne, sentándose en la silla detrás del escritorio, pero necesitamos hablar sobre la evidencia encontrada en la escena. ¿Podría ayudarnos a entender quién hizo esto? Abrió una carpeta gruesa de archivos en el escritorio. Dentro había fotografías, impresiones brillantes que capturaban la grim realidad del descubrimiento. Thorne las extendió en el escritorio. Las primeras fotos mostraban el exterior del almacén, una estructura de ladrillos deteriorada, ventanas tapiadas, maleza creciendo a través de grietas en el pavimento. Parecía abandonado, olvidado. Luego el interior, espacios oscuros y cavernosos, motas de polvo bailando en los haces de las luces de trabajo. Luego vino el sótano. Las fotos mostraban un espacio estrecho y húmedo con paredes de piedra y piso de tierra. Y allí estaba, el barril. Grande, de madera unida con aros de metal oxidados. La madera estaba oscura, manchada por el tiempo y la humedad. Las fotos cronicuaban el descubrimiento, trabajadores luciendo confundidos, luego horrorizados. La llegada de la policía. Una foto detuvo a Isen en seco. Un primer plano del interior del barril. Líquido turbio, escombros flotantes que parecían eneldo u otra hierba. Encurtidos flotaban en la superficie, intercalados con ramitas de eneldo. La escena era grotesca, una yuxtaposición bizarra de lo mundano y lo horrífico. La foto final era la más perturbadora. Una mano enguantada en nitrilo negro alcanzaba la salmuera, levantando el borde de una pesada bolsa de plástico negro. La bolsa era gruesa y opaca, hundiéndose bajo su peso. La imagen era visceral, clínica, pero profundamente violadora. La bolsa de plástico, murmuró Isen, señalando con un dedo tembloroso la foto. Parece un forro de basura de gran resistencia. Lo es, confirmó Thorne, de grado industrial, del tipo usado en cocinas comerciales o almacenes. La naturaleza industrial de la disposición, el esfuerzo calculado para ocultar su cuerpo, para preservar la evidencia del crimen, era enfermiza. Esto no era un crimen de pasión, un entierro apresurado en el bosque. Era metódico, planeado. Alguien tenía acceso a suministros industriales, una ubicación segura y la resolución fría de sangre para sellar a un ser humano en un barril de salmuera. Isen miró la imagen, la realidad del destino de su madre asentándose pesada en su pecho. Pero el descubrimiento también trajo una claridad repentina y aguda. Si su madre estaba aquí, ¿dónde estaba la otra persona que desapareció esa noche? Clara, dijo Isen, mirando a Thorne, sus ojos suplicantes. Clara Chow, ¿qué pasa con ella? Clara era más joven que Marta, apenas 20 años, con cabello rubio brillante y una risa rápida. Marta la había tomado bajo su ala, tratándola casi como a una hija. Eran inseparables. Thorne sacudió la cabeza. Solo se encontró un conjunto de restos en el barril, Isen. No había nada más en el almacén que indicara que Clara Chow había estado allí alguna vez. Isen procesó esta información. La narrativa policial durante años había sido que huyeron juntas, probablemente con camioneros dirigiéndose al oeste. Esa narrativa ahora estaba destrozada. Su madre no había huido. Había sido asesinada y oculta. Entonces, ¿qué pasó con Clara? Una esperanza desesperada y dolorosa se encendió en él. Si su madre fue asesinada esa noche, tal vez Clara lo presenció y escapó. O tal vez el asesino se la llevó. Tal vez fue traficada, mantenida cautiva en algún lugar. Tal vez, contra todas las probabilidades, Clara Chow aún estaba viva. El pensamiento lo galvanizó. Su dolor fue momentáneamente eclipsado por una necesidad feroz y ardiente de respuestas. Su madre había sido ferozmente protectora de Clara.
Si había alguna posibilidad de que Clara estuviera allí afuera, Isen sentía una obligación abrumadora de encontrarla. Era lo último que podía hacer por su madre. Necesitamos encontrarla, afirmó Isen, su voz recuperando fuerza. Si no estaba con mi madre, alguien se la llevó. Necesitamos reabrir todo. Ya lo hemos hecho, le aseguró Thorne. La desaparición de Martha Mallory y Clara Chow es ahora oficialmente una investigación de homicidio. Vamos a mirar todo con ojos nuevos. La tecnología ha avanzado significativamente desde 1983. Tenemos herramientas ahora que no teníamos entonces. Isen asintió, pero sabía que no sería suficiente. La policía había fallado a su madre 12 años atrás. Habían dejado que el caso se enfriara, descartando a las mujeres como fugitivas y permitiendo que los rumores festeraran. Confiar en ellos ahora se sentía imposible. Miró de nuevo las fotos, la salmuera turbia y la bolsa de plástico negro. Esto era todo lo que quedaba de su madre. Un secreto grotesco oculto a la vista por 12 años. No dejaría que Clara sufriera el mismo destino. La encontraría o encontraría a la persona que se la llevó. Los días siguientes fueron consumidos por un torbellino de formalidades sombrías. Manejar los arreglos para la cremación de su madre fue una experiencia surreal que dejó a Isen sintiéndose desconectado y entumecido. La finalización de ello era aplastante. Sin embargo, la falta de respuestas, el misterio persistente del destino de Clara, impedía cualquier sentido de cierre. Al regresar a Kearney, encontró las calles familiares sintiéndose alienígenas y hostiles. El taller de fabricación, una vez un santuario de ruido y distracción, ahora se sentía como una jaula. Se reunió de nuevo con el detective Thorne en la sede de la patrulla estatal en Omaha. El edificio era un laberinto de oficinas burocráticas, el aire espeso con el olor a café rancio y cera para pisos. Isen se sentó en una habitación de entrevistas estrecha, las paredes cubiertas de baldosas acústicas mientras Thorne extendía los archivos originales del caso de 1983. Sorprendentemente delgados, los archivos eran un testimonio de la falta de progreso hecho en ese momento. Isen hojeó las páginas, los informes mecanografiados borrosos. La investigación había sido superficial, contaminada por la suposición de que Martha y Clara eran fugitivas. La línea de tiempo es crucial, comenzó Thorne, señalando un informe descolorido. Su madre y Clara Chow estaban trabajando el turno tarde en el diner de la parada de camiones enero de 80. El gerente, Bill Thompson, fichó salida temprano alrededor de las 10:30 de la noche, dejándolas para cerrar. Una oleada familiar de resentimiento hacia Bill Thompson lavó a Isen. Siempre había culpado al gerente por dejarlas solas esa noche, una decisión descuidada que había preparado el escenario para la tragedia. Oblivious al tormento interno de Isen, Thorne continuó. Alrededor de las 10:45 de la noche, sirvieron a 2 clientes, oficiales correccionales fuera de servicio, Marcus Foster y Aaron Corbin. Esta fue la última avistamiento confirmado dentro del diner. Foster y Corbin. Los nombres estaban grabados en la memoria de Isen. Habían sido el foco de sospecha durante años, los últimos en verlas vivas. Su involucramiento había sido el sujeto de especulación y rumor interminable, pero nunca se presentaron cargos. Isen sacó la fotografía gastada de su billetera, la última imagen de su madre y Clara. Estudió sus rostros, sus sonrisas brillantes, sus uniformes turquesa a juego. Recordaba la textura de la tela, el aroma del spray para el cabello de su madre, el sonido de la risa de Clara. La fotografía era un recordatorio doloroso de lo que se había perdido. Una instantánea vibrante de una vida brutalmente interrumpida. Aproximadamente a las 11:15 de la noche, dijo Thorne, consultando sus notas. Testigos reportaron verla salir para un descanso de cigarrillos cerca de los contenedores de basura en la parte trasera del diner. Esa fue la última vez que alguien las vio. Los contenedores de basura. La imagen siempre helaba a Isen.
Un área oscura e aislada detrás del diner. El olor a basura y humos de diésel. El rugido de camiones parados. Era el lugar perfecto para un secuestro. Los investigadores originales se enfocaron fuertemente en Foster y Corbin, explicó Thorne, recostándose en su silla. Dos hombres, adyacentes a la aplicación de la ley, los últimos en verlas. Tenía sentido en ese momento. Eran jóvenes, arrogantes, conocidos por frecuentar el diner, pero nunca encontramos evidencia concreta que los vinculara a la desaparición. Se pusieron abogados rápidamente, y la investigación se estancó. Túnel visionario, murmuró Eisen, la frustración hirviendo dentro de él. Se enfocaron en los blancos fáciles y se perdieron al verdadero asesino. Thorne suspiró, frotándose el puente de la nariz. Era una época diferente, Eisen. La tecnología forense era limitada. Los sesgos culturales eran prevalentes. La teoría predominante era que huyeron con camioneros. Era más fácil creer eso que confrontar la posibilidad de algo más siniestro. La teoría de la fuga siempre había enfurecido a Eisen. Su madre nunca lo habría dejado. Era ferozmente leal, arraigada. Los rumores solo habían profundizado el dolor de la familia, pintando a Marta y Clara como imprudentes e irresponsables. ¿Entonces qué ahora?, preguntó Eisen, su voz elevándose. ¿Van a reinterrogar a Foster y Corbin? ¿Rehacer las mismas pistas viejas que no llevaron a ninguna parte? Sí, confirmó Thorne. Siguen siendo las personas de interés primarias. Necesitamos aplicar presión, ver si sus historias han cambiado en los últimos 12 años. Necesitamos eliminar las variables conocidas antes de explorar las desconocidas. Pero el almacén, argumentó Eisen, gesticulando hacia el archivo que contenía las fotos de la escena del crimen. Esa es la primera pista real que hemos tenido en 12 años. Mi madre fue encontrada allí. ¿No deberíamos enfocarnos en quién poseía ese almacén? ¿Quién tenía acceso a él? Thorne le dio una mirada apaciguadora, del tipo que la policía reservaba para familiares en duelo. Eisen, tenemos procedimientos. Tenemos que ser metódicos. No podemos permitirnos el túnel visionario esta vez tampoco. Investigaremos el almacén a fondo, pero tenemos que seguir la evidencia. Procedimiento, repitió Eisen, la palabra sabiendo como ceniza en su boca. Eso es lo que dijeron hace 12 años. Se levantó, la silla raspando ruidosamente contra el piso de linóleo. No puedo solo sentarme aquí y esperar a que sigan el procedimiento, detective. Necesito hacer algo. Thorne lo miró, su expresión comprensiva pero firme. Entiendo tu frustración, Eisen. Pero esta es una investigación de homicidio. Necesitas dejarnos manejarla. No interfieras en los asuntos policiales oficiales. Solo pondrás en peligro la investigación. Eisen no respondió. Salió de la estación de policía, el sol brillante de la tarde cegándolo. Sabía con una certeza fría que no podía confiar en la policía para encontrar las respuestas que necesitaba. Estaban atados por sus reglas, sus plazos. Si quería la verdad, tendría que encontrarla él mismo. Dirigiéndose hacia su auto, su mente corría. El almacén era la clave. Necesitaba averiguar quién lo poseía, quién tenía acceso a él y sabía exactamente a quién preguntar. Bill Thompson, el hombre que había vivido con la culpa de esa noche durante 12 años. Era hora de que pagara su deuda. Bill Thompson estaba exactamente donde Eisen esperaba encontrarlo. Detrás del mostrador de su pequeña y luchadora ferretería en las afueras de Kearney. La tienda olía a fertilizante y a serrín, un laberinto desordenado de estanterías surtidas con herramientas, suministros de jardinería e ítems domésticos misceláneos. El negocio era lento. Siempre lo era. Eisen empujó la puerta, la campana arriba tintineando alegremente. Bill levantó la vista del periódico que leía, una sonrisa educada congelándose en su rostro al reconocer a Eisen. Los años no habían sido amables con él.
Encorvado y demacrado, su rostro era un mapa de arrepentimiento. La culpa lo había vaciado, dejando una cáscara del hombre que Isen recordaba. ¿Isen? ¿Isen Mayerie? La voz de Bill era hesitante, cargada de aprensión. Se limpió las manos en su delantal, sus ojos dartando nerviosamente alrededor de la tienda vacía. Hola, Bill. El silencio se extendió entre ellos, pesado con historia no dicha. Bill miró hacia otro lado, jugueteando con una pila de recibos en el mostrador. Oí sobre Marta, dijo finalmente, su voz baja. En las noticias. Lo siento mucho, Isen. ¿De verdad? ¿Lo sientes? La voz de Isen era fría, el resentimiento que había llevado durante 12 años burbujeando a la superficie. Caminó hacia el mostrador, sus pasos pesados en el piso de madera. Las dejaste solas esa noche, Bill. Cerraste temprano. Bill se estremeció como si lo hubieran golpeado. Lo sé. Lo sé. Fue una noche lenta. Quería llegar temprano a casa. Mi esposa estaba enferma. Pensé que estarían bien. Siempre lo estaban. Eras el gerente, presionó Isen, su voz elevándose. Era tu responsabilidad asegurarte de que estuvieran seguras, cerrar con ellas. Finalmente, Bill encontró su mirada, sus ojos llenos de una culpa profunda y agonizante. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no he vivido con eso todos los días durante los últimos 12 años? Entonces se derrumbó, lágrimas corriendo por su rostro, apoyándose contra el mostrador, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Debería haber quedado. Debería haberlas acompañado a sus autos. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Isen lo observó, la ira retrocediendo lentamente, reemplazada por una comprensión cansada. Bill Thompson no era un monstruo. Era solo un hombre que había cometido un error. Un error con consecuencias devastadoras. Él era tanto una víctima de esa noche como Isen, atrapado en su propia prisión de culpa y arrepentimiento. La encontraron en un almacén en Omaha. Dijo Isen, su voz suavizándose ligeramente. ¿En un barril de encurtidos? Bill lo miró, horrorizado. ¿Un barril de encurtidos? ¡Oh, Dios! Marta. Los detalles grotescos parecieron golpearlo fuerte. Enterró su rostro en las manos, su respiración saliendo en jadeos cortos. Isen esperó, dejando que el hombre mayor procesara la horrífica realidad. Cuando Bill finalmente levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos y desesperados. ¿Qué puedo hacer, Isen? Cualquier cosa. Haré cualquier cosa. Tengo que ayudar. Se lo debo a Marta. Se lo debo a ti. Necesito información, dijo Isen sobre el almacén. ¿Reconoces la dirección? Deslizó el papel con la ubicación que Thorne le había dado a través del mostrador. Bill lo estudió, entrecerrando los ojos. Sacudió la cabeza. No, no la reconozco. No teníamos tratos en Omaha. ¿Qué hay de los proveedores?, preguntó Isen, la conexión formándose en su mente. ¿Quién suministraba los encurtidos? Bill frunció el ceño, pensando. Midwest Provisions. Suministraban todo. La carne, los productos, los bienes secos. Encurtidos. Era nuestro proveedor principal. Midwest Provisions. El nombre resonó con una familiaridad tenue. Isen lo archivó para después. ¿Tenían un almacén en Omaha? Asumo que sí, dijo Bill. Eran una gran compañía. Tenían centros de distribución por todo el estado. Estaban basados en Omaha. Omaha. La conexión se solidificó. Necesito registros, dijo Isen, la urgencia creciendo. Del diner. Horarios, facturas de proveedores, listas de empleados, cualquier cosa de 1983. Bill lució sorprendido. ¿Registros? No sé, Isen.
Eso fue hace mucho tiempo. El diner cerró unos años después de que desaparecieran. No sé qué pasó con los registros. Debes haber guardado algo, insistió Isen, agarrando el borde del mostrador. Eras el gerente. Declaraciones de impuestos, archivos comerciales, cualquier cosa. Bill dudó, mordiéndose el labio inferior. Parecía desesperado por la expiación, ansioso por aliviar el peso aplastante de su culpa. Podría tener una caja, admitió lentamente. En la oficina trasera, limpié mi escritorio cuando el diner cerró. Guardé algunas cosas. No sé por qué. Tal vez pensé que podrían ser útiles algún día. Tal vez solo no podía soltar. Tráela, dijo Isen, una oleada de adrenalina corriendo por él. Asintiendo ansiosamente, Bill desapareció en la oficina trasera, un espacio estrecho desordenado con facturas y catálogos. Regresó unos minutos después, llevando una caja de cartón polvorienta, colocándola en el mostrador entre ellos. La caja estaba llena de papeleo quebradizo, facturas amarillentas, horarios descoloridos, notas a mano. Olía a moho y tomillo. Esto es todo, dijo Bill, quitando la tapa de la caja. Todo lo que tengo de 1983. Isen miró la montaña de papeleo, una tarea intimidante por delante. Pero sabía con una certeza creciente que las respuestas que buscaba estaban enterradas en algún lugar en esas cajas. La clave para desbloquear la verdad, la conexión entre el diner y el almacén, el nombre de la persona que había destruido su vida. Las horas se difuminaron mientras se sumergían en el papeleo quebradizo y amarillento. La oficina trasera era pequeña y sin aire, la única luz viniendo de una bombilla desnuda colgando del techo. Motas de polvo bailaban en la luz débil, el aire espeso con el olor a papel envejecido y humo de cigarrillo rancio incrustado en las paredes. Trabajaron metódicamente, clasificando las facturas por proveedor y fecha, el silencio roto solo por el roce del papel y la tos ocasional. Los ojos de Isen ardían de agotamiento, su espalda doliendo por encorvarse sobre el escritorio. Enfocándose en las facturas de proveedores, buscó cualquier cosa que pudiera conectar el diner con el almacén de Omaha. Un nombre dominaba la pila. Midwest Provisions. Realmente suministraban todo, murmuró Isen, hojeando las facturas. Entregas semanales, a veces más. Eran confiables, dijo Bill, frotándose sus ojos cansados. Buenos precios, buen servicio. Tenían el monopolio en la ruta enero de 80. Isen se detuvo en una factura fechada en octubre de 1983, solo semanas antes de la desaparición. Listaba un pedido a granel de encurtidos entregados en grandes barriles de madera. El mismo tipo de barril en el que habían encontrado a su madre. Midwest Provisions, dijo Isen, el nombre sintiéndose pesado en su lengua. Suministraban los encurtidos y los barriles. Sí, estuvo de acuerdo Bill. Te lo dije. Pero si el asesino trabajaba para Midwest Provisions, razonó Isen, la implicación golpeándolo, tendría acceso a los barriles. Sabría cómo sellarlos y sabría las rutinas del diner. La teoría se sentía sólida, arraigada en la realidad de la evidencia. Pero aún se necesitaba prueba. Necesitaban conectar Midwest Provisions con el almacén donde Marta fue encontrada. Necesitamos averiguar si poseían ese almacén, dijo Isen, su voz temblando de excitación. ¿Cómo?, preguntó Bill, luciendo abrumado. Han pasado 12 años. Podría ni siquiera estar en el negocio ya. Registros del condado, dijo Isen, un plan formándose en su mente. Las escrituras del almacén estarán en archivo en el Palacio de Justicia del Condado de Douglas en Omaha. Era un tiro largo, pero la única pista que tenían. Recopilando las facturas de Midwest Provisions, Isen las guardó cuidadosamente en una carpeta. Voy a Omaha, dijo, levantándose. Voy contigo, dijo Bill, su tono firme. Isen lo miró, sorprendido. No tienes que hacerlo, Bill. Sí, tengo, insistió Bill. Se lo debo a Marta.
Se lo debo a ti. Condujeron a Omaha la mañana siguiente, el silencio en el auto Campanyeneville, un sentido compartido de propósito uniéndolos. El paisaje familiar del centro de Nebraska se difuminó pasado las ventanas, las colinas ondulantes dando paso a la expansión industrial de la ciudad. Al llegar al Palacio de Justicia del Condado de Douglas, un imponente edificio de piedra que olía a cera para pulir y burocracia, Eason se sintió fuera de lugar. Navegando los corredores laberínticos de la oficina de registros entre abogados y clerks, finalmente encontró el mostrador correcto, llenando un formulario de solicitud con la dirección del almacén. La espera duró casi una hora, la anticipación agonizante. Eason paseó por el pasillo, el piso de mármol haciendo eco de sus pasos. Bill se sentó en un banco de madera, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Finalmente, un clerk regresó con un binder grueso, dejándolo pesadamente en el mostrador. Aquí tiene, dijo despectivamente. Registros de propiedad para 5400 Industrial Road. Eason abrió el binder, sus manos temblando ligeramente. Hojeó las páginas, escaneando el jargón legal denso. Trazando la historia de propiedad del almacén hacia atrás en el tiempo, encontró una larga lista de transferencias y ventas a lo largo de las décadas, un rastro confuso de compañías holding y firmas de inversión. Lo trazó hasta 1985, 1984. Y entonces lo vio, 1983. El dueño del almacén en Industrial Road estaba listado como Midwest Previsions Incorporated. El aliento se le escapó. Miró la entrada, la tinta descolorida confirmando sus sospechas. No era una coincidencia. No era una ubicación aleatoria. El almacén donde encontraron a su madre era propiedad de la misma compañía que suministraba al diner. Tropezando hacia atrás del mostrador, su mente giraba. Bill corrió a su lado, sus ojos abiertos de shock. ¿Qué es? ¿Qué encontraste? Eason señaló con un dedo tembloroso el nombre en el binder. Midwest Previsions. Ellos poseen el almacén. Regresaron al auto, la realización asentándose pesadamente entre ellos. Las implicaciones eran asombrosas. El asesino no era un camionero aleatorio, dijo Eason, su voz baja y estable. No eran los oficiales correccionales. Era alguien conectado a la compañía, terminó Bill, su rostro pálido. Alguien con acceso al diner, los barriles y el almacén. El alcance de la investigación se había estrechado repentinamente. El asesino sin rostro ya no era un fantasma de la carretera. Era alguien que conocía la rutina, alguien que se mezclaba en el fondo, alguien que se había ocultado a la vista por 12 años. Las tripulaciones de mantenimiento, dijo Bill de repente, sus ojos abriéndose en realización. Venían tarde en la noche después del cierre para arreglar el equipo, reponer los suministros. Los barriles de encurtidos, susurró Eason. Eran pesados. Necesitaban equipo especializado para moverlos. Exacto. Confirmó Bill. Las tripulaciones de mantenimiento tenían acceso a las vans de entrega, los muelles de carga. Podían venir y irse sin que nadie lo notara. Las piezas encajaron en su lugar, formando una imagen aterradora. El asesino no era un extraño. Era alguien que conocían, alguien en quien confiaban. Necesitamos una lista, dijo Eason, su voz endureciéndose con resolución. Una lista de todos los que trabajaron para Midwest Previsions en 1983. Todos los que tenían acceso al diner y al almacén. Pero primero, necesitaban forzar a la policía a mirar a Midwest Previsions. Y para hacer eso, la distracción de los oficiales correccionales tenía que ser eliminada. El detective Thorne no priorizaría el vínculo con Midwest Previsions hasta que los oficiales correccionales, Marcus Foster y Aaron Corbin, fueran concluyentemente exonerados. Eason lo sabía. La policía era metódica, y Foster y Corbin permanecían como el cabo suelto más inmediato de la investigación original. Eason decidió que no podía esperar a que Thorne se ocupara de ello.
Tenía que forzar el asunto. Él y Bill comenzaron a buscar a los oficiales. Búsquedas de registros públicos revelaron que Aaron Corbin se había mudado fuera del estado años atrás, pero Marcus Foster aún trabajaba en correcciones. Ahora era teniente en la penitenciaría estatal de Nebraska. Rastrearlo no fue difícil. Eason y Bill esperaron en el estacionamiento de la penitenciaría, la estructura imponente cerniéndose sobre ellos, alambre de púas brillando bajo el sol de la tarde. La atmósfera era opresiva, pesada con el peso del confinamiento. Un nudo de aprensión se formó en el estómago de Eason. Él era un trabajador de fabricación, no un detective. No tenía experiencia confrontando sospechosos, no tenía entrenamiento en interrogatorios. Pero la urgencia de la situación lo impulsó adelante. Esperaron el cambio de turno, observando a los guardias salir en fila. Eason reconoció a Foster de las fotos en el archivo del caso. Más viejo ahora, más pesado, con cabeza rapada y un andar arrogante. Caminaba hacia una camioneta, haciendo tintinear sus llaves. Teniente Foster, llamó Eason, saliendo a su camino. Foster se detuvo, luciendo molesto. ¿Quién eres? Mi nombre es Eason Mallerie, dijo Eason, su voz estable a pesar del temblor en sus manos. El hijo de Martha Mallerie. La expresión de Foster se endureció. Reconoció el nombre. No tengo nada que decirte. Le dije a la policía todo lo que sé hace 12 años. Trató de empujarlos, pero Eason se mantuvo firme. Bill se paró ligeramente detrás de Eason, irradiando energía nerviosa. Encontraron su cuerpo, dijo Eason, su voz fría. Esto ya no es un caso de persona desaparecida. Es una investigación de homicidio, y eres el principal sospechoso. Foster lo miró con furia. No maté a nadie. Corbin y yo dejamos ese diner y fuimos a casa. No vimos nada. Eran los últimos en verlas vivas, presionó Eason. ¿Esperas que creamos que solo se fueron y ellas desaparecieron en el aire? No me importa lo que creas, escupió Foster. Ahora sal de mi camino. Sabemos sobre el almacén, dijo Eason, un farol calculado. Sabemos sobre Midwest Provisions. Sabemos que el asesino está conectado a ellos. Si sabes algo, ahora es el momento de decirlo porque si no, la policía asumirá que estabas involucrado. Foster dudó. La mención de Midwest Provisions pareció registrar algo. Su arrogancia vaciló, reemplazada por un destello de miedo. No quería ser arrastrado de vuelta a esta investigación, especialmente ahora que era un caso de asesinato. Mirando alrededor nerviosamente, consciente de la atención que atraían. Mira, dijo Foster, bajando la voz. No le dijimos todo a la policía en ese entonces. No queríamos el escrutinio. Eason esperó, su corazón latiendo con fuerza. Estábamos ligeramente intoxicados, admitió Foster, luciendo avergonzado. Habíamos tomado unas cervezas antes de parar en el diner. No queríamos meternos en problemas, así que simplificamos nuestra historia. ¿Qué omitieron?, preguntó Bill, dando un paso adelante, su voz urgente. Foster suspiró pesadamente, frotándose la nuca. Mientras salíamos del estacionamiento alrededor de las 11:10 de la noche, los vimos, a Marta y Clara. Estaban junto a los contenedores de basura, tomando un descanso de cigarrillo, justo como reportó el camionero. ¿Estaban solas?, preguntó Eason, la anticipación agonizante. Foster sacudió la cabeza. No, había una van estacionada cerca, parada. Una oleada de adrenalina disparó a través de Eason. ¿Qué tipo de van? Una van de mantenimiento, dijo Foster, las palabras saliendo apresuradas. Blanca con un logo en el lado. Decía Midwest Provisions. La confirmación golpeó a Eason como un golpe físico. Una van de Midwest Provisions en la escena de la desaparición en el momento exacto en que desaparecieron. ¿Por qué no lo reportaron?, exigió Eason, incrédulo, la ira subiendo en él. Porque parecía inofensivo en ese momento, insistió Foster.
Era una van de proveedor. Asumimos que estaban haciendo una entrega tarde o mantenimiento. No parecía importante. Y como dije, no queríamos que la policía nos mirara de cerca. Pensamos que huyeron. Todos pensaban que huyeron. Inofensivo. La palabra heló a Eisen. El asesino había usado lo mundano, lo ordinario, para ocultar su crimen horrífico. Eisen lo miró fijamente, dándose cuenta del impacto profundo de esta omisión. 12 años desperdiciados porque estos hombres no querían admitir que estaban bebiendo. 12 años de rumores, de dolor, de incertidumbre. Necesitas decirle a la policía, dijo Eisen, su voz fría de rabia. Lo haré, estuvo de acuerdo Foster rápidamente, ansioso por limpiar su nombre ahora que la verdad salía. Llamaré a ese detective Thorne ahora mismo. Eisen y Bill se alejaron, dejando a Foster de pie junto a su camioneta, su rostro pálido y sacudido. Tenían la confirmación que necesitaban. El asesino estaba ligado a Midwest Preventions, y ahora la policía tendría que escuchar. La investigación había cambiado. El foco se había estrechado. El enemigo estaba saliendo a la vista. La revelación de la van de mantenimiento cambió el foco entero de la investigación. Confirmó la teoría de Eisen. El asesino era un empleado, alguien con acceso legítimo al diner y al almacén. Tripulaciones de mantenimiento, explicó Bill mientras se alejaban de la penitenciaría, su voz animada con una mezcla de excitación y miedo. A menudo trabajaban después de horas. Reparaciones, reposiciones especializadas. Los barriles de encurtidos pesados, por ejemplo, eran pesados, incómodos, los conductores de entrega regulares no los manejaban. Las tripulaciones de mantenimiento los traían después de horas cuando el diner estaba cerrado o lento. Tendría sentido que estuvieran allí tarde en la noche. Esto explicaba cómo el asesino podría haber secuestrado a las mujeres y transportado el cuerpo sin atraer atención. Era parte del ruido de fondo, una presencia familiar que nadie cuestionaba. Eisen llamó inmediatamente al detective Thorne. Le relató la información sobre la van, enfatizando que Marcus Foster estaba en camino para dar una declaración formal. Thorne reconoció la significancia del desarrollo. El túnel visionario en los oficiales correccionales finalmente se había roto. Esto lo cambia todo, Eisen. Ahora tenemos un vínculo directo entre la escena del crimen y la compañía que posee el almacén donde fue encontrada tu madre. Necesitamos los registros de empleados de Midwest Preventions, insistió Eisen. Necesitamos saber quién conducía esa van esa noche. La lista de la tripulación de mantenimiento de 1983. Estoy de acuerdo, dijo Thorne. Pero obtener una orden para registros de personal de 12 años toma tiempo. Tenemos que construir el caso, establecer causa probable. La declaración de Foster ayudará, pero podría no ser suficiente por sí sola. Tenemos que hacer esto según el libro. Si apresuramos, arriesgamos comprometer la investigación. Eisen sintió la frustración familiar subiendo de nuevo. El tiempo se estaba desperdiciando. Si el asesino aún estaba allí afuera, aún conectado a la compañía. Necesitaban moverse rápido. No podemos esperar una orden, dijo Eisen, su voz elevándose. Tenemos que obtener esos registros nosotros mismos. No es tan simple, advirtió Thorne. Son una gran corporación. No van a entregar información confidencial de empleados sin una pelea legal. Te dije que no interfirieras, Eisen. Déjanos manejar esto. Ignorando la advertencia, Eisen sabía que no podía esperar órdenes y citaciones. Tenía que obtener los registros él mismo. Él y Bill condujeron a la oficina principal de Midwest Preventions en Omaha. Era un edificio grande e imponente, todo vidrio y acero, un contraste marcado con el diner polvoriento y el almacén deteriorado. La escala pura de la operación era intimidante. Caminaron al área de recepción, el aire acondicionado un alivio bienvenido del calor del verano. Pidieron hablar con alguien en recursos humanos,
explicando que estaban investigando un caso frío relacionado con un ex empleado. Se encontraron con resistencia educada pero firme. La gerente de HR, una mujer con una sonrisa tensa y un aire de eficiencia corporativa llamada señora Albrecht, explicó que la política de la compañía prohibía la liberación de registros de personal sin una orden. Entendemos, dijo Eisen, tratando de mantener su voz calmada. Pero esta es una investigación de homicidio. Tenemos razón para creer que uno de sus ex empleados estuvo involucrado en el asesinato de mi madre. La sonrisa de la señora Albrecht vaciló, pero su resolución permaneció firme. Lo siento, señor Mayerie, pero no puedo ayudarlo. Los registros de 1983 han sido archivados. Acceder a ellos requeriría recursos significativos, y no podemos hacerlo sin una obligación legal. Tenemos procedimientos que debemos seguir. Cooperaremos con la policía si proporcionan una orden. Archivados, repitió Eisen, las palabras sonando como un clavo en un ataúd. Habían sido bloqueados. La maquinaria corporativa moliendo contra su búsqueda desesperada por la verdad, dejándolos derrotados. La frustración los carcomía. Estaban tan cerca, sin embargo la información crucial permanecía justo fuera de alcance. ¿Qué ahora?, preguntó Bill, su voz pesada de desesperación. Apoyándose contra el auto, Eisen exprimió su cerebro por una alternativa. Miró el complejo extendido, los camiones yendo y viniendo, los empleados moviéndose con propósito. Midwest Previsions era una máquina, eficiente e impersonal. Pero las máquinas eran manejadas por personas y las personas tenían memorias. Tiene que haber otra manera, murmuró Eisen. Bill pausó, pensando. Podría haber otra manera. Pero es un tiro largo. ¿Qué?, preguntó Eisen, girándose hacia él. El exgerente de HR, dijo Bill, un destello de esperanza en sus ojos. Señora Bernati, se jubiló hace unos años. Era el gerente de HR durante décadas. Sabía todo sobre la compañía, todos los que trabajaban aquí. ¿Sabes dónde vive?, preguntó Eisen, la urgencia regresando. Creo que sí, dijo Bill. Solía vivir en un vecindario cerca del viejo diner. Era de la vieja escuela, creía en la santidad del papel. Desconfiaba del movimiento de la compañía a registros digitales, decía que eran demasiado fáciles de manipular. ¿Crees que guardó copias?, preguntó Eisen, su corazón saltando. Es posible, dijo Bill, agarrando su abrigo. Era un tiro largo, pero la única opción que les quedaba. Condujeron de vuelta a Kearney, la esperanza reavivada. La búsqueda se estrechó a un hombre. Un hombre que sostenía la clave del pasado, la clave para desbloquear los secretos de Midwest Previsions. Encontraron la casa del señor Abernathy en un vecindario tranquilo con árboles. Una modesta casa estilo rancho bien mantenida, el césped cortado prolijamente. Era un contraste marcado con la expansión industrial de Midwest Previsions. Los nervios de Eisen estaban tensos. Esto se sentía como su última oportunidad. Si Abernathy no podía ayudarlos, estaban de vuelta esperando a la policía, esperando una orden que podría nunca llegar. Bill se acercó a la puerta, sus hombros encorvados, su rostro grabado con ansiedad. Tocó el timbre, el sonido haciendo eco suavemente dentro de la casa. Un momento después, la puerta se abrió. Un hombre en sus últimos 60 años estaba en la puerta, su expresión curiosa. Frágil con cabello blanco escaso y ojos inteligentes agudos, los miró con sospecha a través de gafas gruesas. «Señora Abernathy», preguntó Bill, su voz hesitante. «Sí, mi nombre es Bill Thompson. Solía manejar el diner de la parada de camiones enero de 80. Trabajamos juntos en los 80. Los ojos de Abernathy se abrieron en reconocimiento. Bill Thompson. Por supuesto, ha pasado mucho tiempo. Sonrió cálidamente, la sospecha derritiéndose. Lo ha sido, estuvo de acuerdo Bill, un destello de alivio pasando por su rostro. Lo siento por molestarlo en casa.
Pero necesitamos su ayuda. La expresión de Abernathy se volvió seria. ¿Qué es? Entren. Entren. Los invitó adentro. La casa olía a libros viejos y pulimento de limón. Se sentaron en la sala de estar rodeados de estanterías imponentes y fotografías enmarcadas. Bill explicó la situación, su voz baja y urgente. El descubrimiento de Marta, la conexión con Midwest Previsions, la obstrucción por la gerencia actual. Apeló al sentido de justicia de Abernathy, su dedicación a la compañía que había servido por tanto tiempo. Abernathy escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más perturbada. Habiendo dedicado su vida a la compañía, el pensamiento de que podría estar albergando a un asesino lo perturbaba profundamente. «Te están bloqueando», murmuró Abernathy, sacudiendo la cabeza. Típico. Siempre priorizan la reputación de la compañía sobre el bienestar de sus empleados. Desde que se mudaron a registros digitales, han perdido el toque con el elemento humano. Necesitamos los registros de personal de 1983, interpuso Eisen, dando un paso adelante. La lista de mantenimiento, los registros de vehículos. Creemos que el asesino era uno de sus empleados. Soy el hijo de Marta, Eisen. Abernathy miró a Eisen, sus ojos llenos de simpatía. Lo siento mucho, Eisen. No puedo imaginar por lo que has pasado. Pausó, una expresión pensativa cruzando su rostro. Siempre desconfié de los registros digitales, admitió. Se sentían impersonales, efímeros, así que guardé copias físicas. El corazón de Eisen saltó. ¿Tienes los registros? Tengo copias de todo, confirmó Abernathy, su voz apenas un susurro. Horarios, listas, registros. Los mantuve organizados año por año. Se sentía como una responsabilidad, un deber hacia las personas que dedicaron sus vidas a la compañía. Miró a Eisen, sus ojos brillando con una intensidad repentina. Si uno de los nuestros estuvo involucrado en este crimen horrífico, dijo, su voz endureciéndose. Entonces tengo el deber de ayudarlos a encontrarlo. Los llevó a través de la casa al garaje. Era impecable, organizado, un contraste marcado con el espacio desordenado de Bill. Archivos de metal forraban las paredes, cada cajón etiquetado prolijamente. 1983, murmuró Abernathy, escaneando las etiquetas. Aquí está. Abrió un cajón, el metal raspando suavemente. Dentro, los archivos estaban prístinos, preservados, un testimonio del cuidado meticuloso de Abernathy. Sacando una carpeta gruesa etiquetada Departamento de Mantenimiento 1983, se la entregó a Eisen, el peso de la información pesado en sus manos. Eisen abrió la carpeta, sus dedos temblando. Dentro la lista de mantenimiento, los nombres mecanografiados prolijamente en la página. Los registros de vehículos, las entradas a mano, detallando los movimientos de las vans de mantenimiento. La realización lo golpeó. Las respuestas estaban aquí en esta carpeta. El nombre del asesino, el hombre que había perseguido su vida durante 12 años, estaba oculto en estas páginas. La búsqueda finalmente se estaba estrechando. La amenaza abstracta estaba a punto de tomar forma humana. Extendiendo los archivos en el banco de trabajo de Abernathy, la luz fluorescente iluminaba la tinta descolorida. El volumen puro de información era abrumador. Docenas de nombres, cientos de entradas. Eisen y Bill se encorvaron sobre las páginas, sus ojos escaneando las listas de nombres, las fechas, los números de vehículos. La lista de mantenimiento listaba 20 nombres, 20 sospechosos potenciales. La tarea de estrecharla parecía intimidante. Necesitamos enfocarnos en la noche de la desaparición, dijo Eisen, sacando los registros de vehículos para octubre de 1983. 15 de octubre, escanearon las entradas para esa noche.
La mayoría de las tripulaciones de mantenimiento ficharon salida a las 5 de la tarde, pero unas pocas estaban listadas como de guardia, responsables de reparaciones de emergencia y mantenimiento después de horas. La ruta enero de 80. Bill señaló eso es donde estaba ubicado el Diner. Cruzaron referencias la lista de guardia con las asignaciones de ruta enero de 80. 3 nombres emergieron. 3 hombres que tenían acceso a las vans de mantenimiento esa noche y que estaban asignados al área donde estaba el Diner. Robert Johnson, Michael Smith, Leon Dobbins. Eisen leyó los nombres en voz alta, su voz tensa. Robert Johnson, murmuró Bill, su ceño fruncido. Lo recuerdo. Tipo mayor, cerca de la jubilación. No lastimaría a una mosca. Michael Smith, continuó Eisen. Renunció poco después de la desaparición, recordó Bill. Se mudó a Arizona. Creo que tenía familia allí. Leon Dobbins, dijo Eisen, el nombre unfamiliar. Bill miró fijamente el nombre, un destello de reconocimiento en sus ojos. Leon Dobbins, repitió, su voz apenas un susurro. Lo recuerdo. ¿Quién era? Presionó Eisen, su corazón latiendo con fuerza. Era un habitual, dijo Bill, el recuerdo surgiendo a regañadientes. Tipo callado, se mantenía para sí mismo. Venía tarde por café y pastel, se mezclaba en el fondo. Un habitual. La palabra heló a Eisen. El asesino no era un extraño. Era un rostro familiar. ¿Era un trabajador de mantenimiento?, preguntó Eisen. Sí, confirmó Bill, pero también era capataz de almacén y supervisor de mantenimiento. Capataz de almacén. El título resonó con una familiaridad enfermiza. Tenía acceso al almacén, los barriles, las llaves del Diner, la combinación perfecta de acceso y oportunidad. ¿Qué más recuerdas de él?, preguntó Eisen, su corazón latiendo en su pecho. Bill dudó, una expresión perturbada cruzando su rostro. Estaba obsesionado con Clara. Las palabras golpearon a Eisen como un puñetazo en el estómago. Un motivo. Un motivo claro y convincente. Solía mirarla fijamente, continuó Bill, los detalles saliendo. La hacía sentir incómoda. Intentó invitarla a salir unas veces. Ella siempre lo rechazó. No captaba la indirecta. ¿Y mi madre?, preguntó Eisen, su voz temblando. Marta era protectora de Clara, dijo Bill, sus ojos llenándose de lágrimas. Intervino unas veces, le dijo a Dobbins que la dejara en paz. Ella era cautelosa con él. Dijo que había algo raro en él. ¿Cautelosa? La palabra resonó en la mente de Eisen. Su madre había sentido el peligro. Había intentado proteger a Clara. Un motivo claro y oportunidad emergieron, formando una imagen aterradora. Dobbins, impulsado por obsesión y rechazo, descargando en una rabia violenta. Tenía acceso al almacén, murmuró Eisen, su mente corriendo. Conocía el diseño, los protocolos de seguridad. Podía ocultar el cuerpo allí sin que nadie lo notara. Y el barril de encurtidos, agregó Bill, su voz sombría. Manejaba el inventario. Sabía cómo sellarlo, cómo hacerlo desaparecer. Las piezas encajaron en su lugar, el rompecabezas completo. Leon Dobbins. El nombre resonó con una finalización escalofriante. Una ola de náuseas lavó a Eisen. El asesino no era un monstruo oculto en las sombras. Era un hombre callado que tomaba café y comía pastel. Un hombre que habían conocido y confiado. Lo miró a Bill, sus ojos ardiendo con una furia fría. Lo encontramos. La investigación había alcanzado un punto de inflexión. El enemigo tenía un nombre, un rostro, y Eisen iba a hacer que pagara. Armado con el nombre, Eisen cambió su foco al presente. Leon Dobbins. ¿Dónde estaba ahora? Había desaparecido, desvaneciéndose en la vasta extensión anónima del país, tragado por el silencio. ¿O estaba aún aquí, ocultándose a la vista,
viviendo una vida aparentemente normal, la sangre en sus manos lavada por el tiempo y la indiferencia? Eisen regresó al Palacio de Justicia del Condado, sus movimientos impulsados por una energía inquieta, una necesidad ardiente de saber. Revisando registros públicos, escrituras de propiedad, registros de vehículos, necesitaba encontrar una dirección, una ubicación, un lugar para confrontar la sombra que había perseguido su vida. Lo encontró lo suficientemente rápido. Dobbins aún vivía en el área en una casa modesta en un vecindario tranquilo en las afueras de Omaha. Un vecindario lleno de céspedes bien cuidados y cercas blancas, una fachada de normalidad suburbana. Había vivido una vida aparentemente normal durante los últimos 12 años. Casado, divorciado, sin niños, empleado en una planta de manufactura local, un engranaje en la máquina, un fantasma en el sistema. Eisen comenzó a conducir por el vecindario, circulando lentamente por la calle. Sus ojos escaneando las casas. La realización de la proximidad del asesino lo heló hasta los huesos. Una extraña mezcla de anticipación y temor lo llenó, el cazador cerrándose sobre su presa. Lo vio en el tercer paso. Dobbins estaba cortando su césped, una escena doméstica mundana que contrastaba bruscamente con la realidad monstruosa de sus crímenes. La banalidad del acto enfatizaba el horror de su secreto. Era más viejo, más pesado, su cabello escaseando, pero reconocible de la descripción de Bill. Un hombre callado mezclándose en el fondo, invisible. Estacionando su auto calle abajo, Eisen observó a Dobbins desde la distancia, el silencio en el auto pesado con el peso de su descubrimiento. Una oleada de rabia subió a su garganta, un impulso primal para confrontarlo, hacerlo confesar, forzarlo a reconocer el dolor que había infligido. Pero sabía que no podía. Tenía que ser inteligente, metódico. Construir un caso requería seguir las reglas, incluso cuando las reglas protegían al culpable. Presentó el nombre y la evidencia de apoyo al detective Thorne. La lista de mantenimiento, los registros de vehículos, el testimonio de Bill, el motivo, la oportunidad, el acceso. El caso contra Dobbins era convincente, innegable. Thorne escuchó atentamente, su expresión sombría, la realización de la verdad hundiéndose. La evidencia era circunstancial, pero era fuerte, persuasiva. Lo pondremos bajo vigilancia, confirmó Thorne, su voz baja, la determinación evidente en su tono. Rastrearemos sus movimientos, monitorearemos sus comunicaciones. Necesitamos atraparlo en el acto. Necesitamos encontrar la prueba. ¿En el acto de qué?, exigió Eisen, su frustración montando, la impaciencia carcomiéndolo. Ya cometió el asesinato hace 12 años. ¿Qué están esperando? Necesitamos evidencia concreta que lo vincule al crimen, explicó Thorne pacientemente, las restricciones burocráticas reteniendo. La evidencia que tenemos es circunstancial. No es suficiente para una orden de arresto, no suficiente para una condena. Circunstancial, replicó Eisen, incrédulo, la injusticia de ello asombrosa. Tenemos un motivo, un testigo, una conexión a la escena del crimen. Tenemos todo excepto un arma humeante. No es suficiente, insistió Thorne, su voz firme, la adherencia a las reglas inquebrantable. Necesitamos evidencia física, ADN, huellas dactilares, una confesión. Necesitamos algo tangible, algo innegable. No obtendrán una confesión de él, argumentó Eisen, la desesperación alimentando su desafío. Es demasiado inteligente, demasiado cuidadoso. Ha estado ocultándose durante 12 años. No se quebrará. Entonces esperaremos, dijo Thorne, su tono firme, la paciencia de un investigador experimentado evidente en su porte. Lo observaremos hasta que cometa un error. Siempre lo hacen. La culpa, la presión, el miedo, siempre los alcanza. Eisen miró fijamente al detective, la realización amaneciendo en él, el abismo entre ellos ensanchándose. Thorne aún estaba atado por el sistema, los procedimientos, las reglas. No doblaría la ley, incluso para atrapar a un asesino. Era un buen policía,
pero un prisionero del sistema. Si Isen quería justicia, tendría que salirse de la ley. Tendría que forzar la mano de Dobbins. Tendría que tomar el riesgo. Saliendo de la estación de policía, su mente corrió, un plan formándose. Sabía lo que tenía que hacer. Confrontar la sombra a la vista. Traer la oscuridad a la luz. La confrontación era inevitable. La habitación de interrogatorio era pequeña y sin aire, las paredes beige cerrándose, la atmósfera espesa con tensión. El detective Thorne se sentó al otro lado de la mesa frente a Leon Dobbins. El silencio se extendió entre ellos pesado y sofocante. Thorne observó al hombre, analizando su lenguaje corporal, su porte, buscando cualquier signo de debilidad, cualquier grieta en la fachada. Dobbins parecía calmado, compuesto, inquietantemente banal. Parecía cualquier hombre de mediana edad, su rostro no notable, sus ojos desprovistos de emoción, una pizarra en blanco reflejando el mundo a su alrededor. Había accedido a venir para interrogatorio voluntariamente. Su porte era cooperativo, casi acomodaticio, como si no tuviera nada que ocultar, nada que temer. Señor Dobbins, comenzó Thorne, su voz medida, profesional, el tono de un investigador experimentado conduciendo una entrevista rutinaria. Estamos investigando la desaparición de Martha Mallerie y Clara Chow en 1983. Usted trabajaba para Midwest Previsions en ese momento, ¿correcto? Dobbins asintió, una ligera sonrisa jugando en sus labios, un destello de diversión en sus ojos. Sí, eso es correcto. Era el capataz de almacén y supervisor de mantenimiento hace mucho tiempo. Y frecuentaba el diner enero de 80 donde ellas trabajaban, continuó Thorne, su mirada fija en Dobbins, buscando cualquier destello de reconocimiento, cualquier indicio de culpa. Ocasionalmente, respondió Dobbins, encogiéndose de hombros, el gesto casual, despectivo. Café y pastel. Estaba en mi ruta, un buen lugar para parar. Repostar. Conocía a las camareras, presionó Thorne, la pregunta colgando en el aire entre ellos. Conocía de ellas, corrigió Dobbins, su tono preciso, la distinción sutil pero significativa. Eran amigables, eficientes, buenas trabajadoras, una pérdida para la comunidad. Usted estaba particularmente fan de Clara Chow, ¿no es así?, presionó Thorne, inclinándose más cerca, la intimidad de la pregunta diseñada para inquietar, provocar una reacción. Dobbins rió, un sonido seco y sin humor, la diversión alcanzando sus ojos. Era una chica bonita, difícil no notarla, un rayo de sol en un mundo lúgubre. La invitó a salir unas veces, ¿verdad?, continuó Thorne, la acusación enmascarada como pregunta. Tal vez una o dos veces, concedió Dobbins, agitando una mano despectiva, el gesto minimizando la significancia de sus acciones. Coqueteo inofensivo. Ella no estaba interesada. Lo respeté. Le molestó, ¿verdad?, insistió Thorne, su voz endureciéndose, la presión montando. ¿El rechazo, la humillación? Para nada, respondió Dobbins suavemente, la negación automática, ensayada. Hay muchos otros peces en el mar. Seguí adelante. Thorne cambió de tácticas. Extendió la evidencia, los vínculos circunstanciales conectando a Dobbins al crimen, la red de coincidencia y oportunidad apretándose alrededor de él, la van de mantenimiento, el acceso al almacén. El barril de encurtidos. Dobbins escuchó pacientemente, su expresión impasible, su porte sin perturbar. Negó todo, sus negaciones calmadas, racionales, plausibles, una fortaleza de mentiras construida sobre una fundación de verdad. Podría haber pasado por el diner esa noche, admitió, encogiéndose de hombros. La concesión sin sentido, no verificable. No recuerdo. Fue hace 12 años. La memoria se desvanece. Testigos vieron su van parada cerca de los contenedores de basura, contraatacó Thorne, su voz aguda, la acusación clara. Alrededor del tiempo en que desaparecieron.
Los testigos pueden equivocarse, respondió Dobbins, sonriendo débilmente. La confianza bordeando la arrogancia. E incluso si estaba allí, no significa que tuviera algo que ver con su desaparición. La correlación no es causalidad, detective. ¿Dónde estaba usted esa noche?, exigió Thorne, la frustración hirviendo, la máscara de profesionalismo resbalando. Trabajando, dijo Dobbins instantáneamente. La respuesta lista, la coartada preparada. Inventario en el almacén. Solo. Una coartada a prueba de balas. Sin testigos, sin corroboración, sin manera de refutarla. Thorne presionó más fuerte, sondeando grietas en la fachada de Dobbins, buscando cualquier signo de culpa o remordimiento, cualquier destello de humanidad bajo la superficie. Pero no había nada. Dobbins era un vacío, una pizarra en blanco, un espejo reflejando la oscuridad del mundo a su alrededor. El interrogatorio duró horas, una batalla agotadora de ingenio y voluntades, un juego de ajedrez psicológico jugado con palabras y silencio. Pero sin evidencia concreta, Thorne no podía retenerlo. Fue forzado a liberarlo. La derrota sabiendo como ceniza en su boca. Dobbins se levantó, alisando su chaqueta, su porte aún calmado, compuesto, la victoria evidente en sus ojos. ¿Es todo, detective?, preguntó, su voz goteando cortesía fingida, la arrogancia escalofriante. Thorne lo miró fijamente, un frío escalofrío corriendo por su espina, la realización de la monstruosidad del hombre golpeándolo con la fuerza de un golpe físico. Sabía con certeza absoluta que estaba mirando a un asesino. Pero saber no era suficiente. Por ahora, dijo Thorne, su voz tensa, la promesa de una confrontación futura colgando en el aire. Dobbins sonrió, una expresión vacía y escalofriante, una máscara ocultando la oscuridad dentro. Que tenga un buen día, detective. Lo veré. Salió de la habitación de interrogatorio, un hombre libre, el silencio cerrándose detrás de él. Ahora estaba consciente de que era el principal sospechoso, y Thorne sabía con un temor creciente que el peligro acababa de escalar exponencialmente. El juego ya no era sobre investigación. Era sobre supervivencia. Enfurecido por la noticia de que Dobbins había sido liberado, Eisen confrontó a Thorne, su frustración hirviendo. «Lo dejaste ir», exigió, paseando por la oficina estrecha. «¿Después de todo lo que encontramos? ¿Cómo pudiste dejarlo ir?» «No teníamos opción, Eisen», dijo Thorne, su voz cansada. «La evidencia aún es circunstancial. No podemos retenerlo sin prueba. No tenemos suficiente evidencia para retenerlo». «Prueba», explotó Eisen. Admitió que estaba obsesionado con Clara. Admitió que estaba en el almacén esa noche. «No es suficiente», insistió Thorne. «Tiene una coartada, por ende flimsy, y no se quebró bajo presión». «Lo sabe», replicó Eisen, su voz temblando de rabia. «Sabe que estamos encima de él. Va a huir». «Lo tenemos bajo vigilancia», le aseguró Thorne. «No llegará lejos. Solo tenemos que esperar a que cometa un error». Esperar. La palabra se sentía como una sentencia de muerte. Eisen no podía esperar. Sentía la investigación escapándose. El momentum perdido. Regresando a su apartamento en Kearney, el agotamiento se asentó profundo en sus huesos. Se sentía derrotado, impotente. La esperanza que lo había impulsado adelante se desvanecía, reemplazada por un creciente desespero. Intentó dormir, pero las imágenes del barril de encurtidos, del rostro banal y no notable de Dobbins, lo perseguían. Dando vueltas, el silencio del apartamento amplificaba su ansiedad. Unas noches después, Eisen regresó a su apartamento después de un turno tarde en el taller de fabricación. El trabajo físico había ayudado a aclarar su mente, pero el temor subyacente permanecía. Subió las escaleras a su apartamento, el crujido familiar de los escalones de madera haciendo eco en el pasillo silencioso. Alcanzando su puerta principal, hurgó con sus llaves.
Insertó la llave en la cerradura, pero no giró. La puerta ya estaba desbloqueada. Un escalofrío subió por su espina. Siempre cerraba con llave su puerta. Siempre. Empujando la puerta lentamente, las bisagras chirriaron suavemente. El apartamento estaba oscuro, silencioso. Entró. Su corazón latiendo en su pecho, alcanzó el interruptor de luz, el brillo repentino iluminando la pequeña sala de estar. Todo parecía normal, los muebles, los libros, los platos sucios en el fregadero. Nada parecía fuera de lugar. Moviendo con cautela a través del apartamento, revisó las ventanas, las puertas. La cerradura en la puerta principal había sido forzada. Rasguños leves alrededor del ojo de la llave eran el único signo de entrada forzada. Comenzó a relajarse. La tensión aliviándose ligeramente. Tal vez solo estaba siendo paranoico. Caminó al dormitorio, lanzando sus llaves en el tocador, y entonces lo vio en su mesa de noche. La foto enmarcada de Marta y Clara, la última foto tomada de ellas, sonriendo brillantemente en sus uniformes turquesa. Estaba volteada boca abajo. Una ola de náuseas lavó sobre él. Miró fijamente la fotografía volteada, la implicación clara. No era un robo. Era una amenaza, un mensaje, una afirmación silenciosa de poder. Dobbins había estado dentro de su hogar. Había tocado sus pertenencias, violado su santuario. El miedo que había estado simmering bajo la superficie estalló en un terror paralizante. Se sentía expuesto, vulnerable. Fue entonces cuando Eisen se dio cuenta de que Dobbins no era solo inteligente y controlado. Era peligroso, dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su secreto. Pero el miedo no lo paralizó. Lo galvanizó. Transformó su dolor y rabia en una resolución fría y dura. No podía retroceder ahora. No podía dejar que Dobbins lo intimidara, lo silenciara. Tenía que avanzar sin importar el riesgo. La escalada había comenzado. El juego había cambiado. Y Eisen estaba listo para jugar. La violación de su hogar lo cambió todo. La amenaza abstracta se había vuelto personal, inmediata. Eisen sabía que ya no estaba seguro. Dobbins lo estaba observando, probándolo, tratando de intimidarlo al silencio. Pero el miedo también agudizó su foco. Se convenció de que probar qué pasó con Clara era la clave. Su madre estaba muerta. El descubrimiento de su cuerpo había reabierto el caso. Pero Clara aún estaba desaparecida. Si Dobbins estaba obsesionado con ella, no la habría matado inmediatamente. Habría querido poseerla, controlarla. Debió haberla llevado a algún lugar aislado, algún lugar oculto. Eisen cambió su foco del pasado al presente. Encontrar dónde Dobbins la habría llevado se volvió la prioridad. Regresó al Palacio de Justicia del Condado en Omaha. El aroma familiar de papel envejecido y cera para pisos llenando sus fosas nasales. Cavó más profundo en los registros de propiedad asociados con Dobbins y sus parientes conocidos. Estaba buscando cualquier cosa adquirida alrededor de 1983, cualquier cosa que sugiriera una ubicación oculta. Horas fueron gastadas inmerso en los registros, el lector de microfilm borrosando su visión. Trazó la historia de propiedad de la casa de Dobbins, sus vehículos, sus activos conocidos. Nada destacaba. Expandiendo la búsqueda, miró registros de herencia, archivos de Probat, y entonces lo encontró. Un registro de herencia de 1983. Dobbins había heredado una propiedad de un tío, una granja remota e aislada ubicada profundo en el campo rural. La herencia se finalizó solo semanas antes de la desaparición. El timín era escalofriante. Dobbins había adquirido el lugar perfecto para ocultar justo antes de cometer el crimen perfecto. Eisen garabateó la dirección, su mano temblando de anticipación. La granja estaba ubicada en un área escasamente poblada, millas del pueblo más cercano. Un lugar donde nadie oiría un grito, donde nadie notaría una perturbación.
Conduciendo al lugar al día siguiente, el paisaje se difuminó pasado la ventana en un lavado de verde y marrón. El camino pavimentado se volvió grava, luego tierra. El aislamiento era palpable, el silencio roto solo por el viento silbando a través de los árboles. Encontró la propiedad, una casa de granja deteriorada rodeada de campos crecidos. La casa estaba tapiada, las ventanas rotas, la pintura pelando. Parecía abandonada, olvidada. Isen estacionó su auto lejos, oculto detrás de un grupo de árboles. Cautelosamente, se acercó a la casa de granja, su corazón latiendo en su pecho. Rodeando la propiedad, buscó cualquier signo de actividad reciente. La hierba crecida, la cerca de alambre de púas oxidada, el granero en descomposición. Todo sugería negligencia, abandono. Pero entonces lo vio. Huellas de neumáticos relativamente frescas en el camino de tierra llevando a la casa de granja. Alguien había estado aquí recientemente. Moviendo más cerca de la casa, sus sentidos agudizados, sus nervios al límite. Revisó las puertas, las ventanas, todas aseguradas, tapiadas. Notó un candado de gran resistencia nuevo en las viejas puertas de sellar de tormenta al lado de la casa. El candado destacaba drásticamente contra la descomposición, el metal brillante contrastando con la madera envejecida. ¿Por qué alguien pondría un candado nuevo en un sellar de tormenta abandonado? Un frío escalofrío corrió por su espina. La realización instintiva lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Este era el lugar. Este era donde Dobbins había llevado a Clara. Este era donde ella había sufrido, donde podría aún estar oculta. Había encontrado la propiedad oculta, la prisión donde Clara Chow podría haber pasado los últimos 12 años. Isen pasó el resto del día observando la granja desde la distancia. Oculto entre los árboles, los binoculares que había pedido prestados a Bill presionados contra sus ojos. Observó la casa de granja, las puertas del sellar, los campos circundantes. El silencio era inquietante, el aislamiento profundo. Los únicos signos de vida eran los pájaros circulando arriba y el roce ocasional de pequeños animales en el sotobosque. Mapeó el área en su mente, notando puntos de entrada y salida, líneas de vista, spots potenciales de ocultamiento. Se planeaba una entrada forzada, una apuesta desesperada para encontrar la prueba que necesitaba. Esperar a la policía no era una opción. Thorne demandaría causa probable, una orden. Para cuando la obtuviera, Dobbins habría destruido cualquier evidencia restante. Dobbins era paranoico. El intento de intimidación probaba que estaba sintiendo la presión. No dudaría en cubrir sus huellas. Esto tenía que ser hecho por Isen él mismo. Mientras el crepúsculo se asentaba sobre el paisaje, lanzando sombras largas a través de los campos, Isen tomó su decisión. Regresaría esa noche bajo la cobertura de la oscuridad. Conduciendo de vuelta al pueblo, su mente corrió. Necesitaba suministros. Regresó a la ferretería, el aroma familiar de polvo y fertilizante llenando sus fosas nasales. Bill estaba detrás del mostrador, su rostro grabado con preocupación. ¿Dónde has estado?, exigió Bill, su voz urgente. He estado tratando de contactarte. Lo encontré, dijo Isen, su voz baja. La granja. Está aislada, abandonada. Pero alguien ha estado allí recientemente. Le contó a Bill sobre las huellas de neumáticos, el candado nuevo en la puerta del sellar. Bill palideció, las implicaciones hundiéndose. ¿Crees que la llevó allí? ¿Crees que podría aún estar allí? No lo sé, respondió Isen, su voz temblando ligeramente. Pero tengo que averiguarlo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Bill, sus ojos abiertos de miedo. Voy a volver esta noche, dijo Isen, agarrando una linterna pesada y una palanca de las estanterías. Voy a forzar la entrada. Isen, no, suplicó Bill, agarrando su brazo. Es demasiado peligroso. ¿Qué si está allí? ¿Qué si te atrapa? Tengo que tomar ese riesgo, replicó Isen, alejándose.
No puedo esperar a la policía. Tengo que hacer esto por Clara. Lo miró a Bill, sus ojos ardiendo con intensidad. Necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa, susurró Bill. Si no regreso para el amanecer, dijo Eason, su voz firme. Llama al detective Thorne. Dile dónde estoy. Dile sobre la granja. Bill asintió, su rostro sombrío. Ten cuidado, Eason. Por favor. Eason salió de la tienda, el peso de la palanca pesado en su mano. Estaba aterrorizado, su corazón latiendo en su pecho, su aliento atrapado en su garganta, pero el miedo era eclipsado por una necesidad ardiente de justicia, un deseo desesperado por la verdad. Condujo de vuelta a la granja, los faros cortando la oscuridad. El aislamiento era absoluto, el silencio ensordecedor. Solo, enfrentaba la oscuridad que había consumido su vida durante 12 años. Estaba listo para confrontar al monstruo oculto en las sombras. La casa de granja se cernía ante él, una silueta esquelética contra el cielo iluminado por la luna. El viento silbaba a través de las ventanas rotas, un sonido lúgubre que hacía eco de los fantasmas del pasado. Eason estacionó su auto en el mismo spot oculto, el silencio presionando sobre él. Se puso un par de guantes, el cuero crujiendo en la quietud. En una mano, agarró la linterna, la palanca en la otra. Se acercó a la casa de granja cautelosamente, sus pasos amortiguados por la hierba crecida. Alcanzando las puertas del sellar, vio el candado nuevo brillando en la luz de la luna. Dudó, su aliento atrapado en su garganta. Esto era el punto de no retorno. Encajando la palanca bajo el asp-praid en la madera. La vieja madera se astilló, gimiendo bajo la presión. Tiró más fuerte, los músculos en su brazo gritando en protesta. El asp se arrancó de la puerta, los tornillos rasgando a través de la madera podrida. El sonido hizo eco en el silencio, una intrusión jarring en la noche tranquila. Eason se congeló, escuchando, su corazón latiendo. Silencio. Levantó las puertas del sellar, la pesada madera resistiendo sus esfuerzos. Se abrieron con un chirrido de bisagras oxidadas, revelando una boca oscura y abierta. Una ráfaga de aire frío y húmedo lo golpeó, llevando el olor a moho y descomposición. Brillando la linterna en la oscuridad, el haz cortó la penumbra. Escalones de piedra descendían al sellar, desapareciendo en las sombras. Dudó, el miedo paralizándolo por un momento. Estaba a punto de entrar en la prisión donde Clara podría haber sido retenida, el lugar donde podría haber muerto. Pensó en su madre, su sonrisa vibrante, su risa contagiosa. Pensó en Clara, su optimismo juvenil, sus sueños no realizados. Tomando una respiración profunda, calmando sus nervios, descendió los escalones, la oscuridad tragándolo entero. El sellar era pequeño y estrecho, el techo bajo, el aire espeso con el olor a tierra húmeda. El haz de la linterna barrió el espacio, iluminando las paredes de piedra, el piso de tierra, las telarañas colgando de las vigas. Era inmediatamente claro que alguien había sido retenido aquí. Una cabaña improvisada estaba en la esquina, un colchón manchado descansando en palés de madera. Tornillos oxidados sobresalían de las paredes de piedra, los remanentes de cadenas colgando de ellos. Intentos crudos de insonorización eran evidentes. Viejo acolchado de espuma grapado a las paredes. Era una prisión, un calabozo. Una ola de náusea subió a la garganta de Eason. El horror de lo que había pasado aquí era palpable, tangible. Casi podía sentir la presencia de Clara, su miedo, su desesperación. Se movió más adentro del sellar, su movimiento lento, deliberado. Estaba buscando prueba, cualquier cosa que confirmara la presencia de Clara. Vio rasguños leves en la pared de piedra cerca de la cabaña. Marcas de tali, días, semanas, meses. Clara había estado viva. Había sobrevivido el secuestro inicial. Había sido mantenida cautiva aquí, soportando sufrimiento inimaginable. La realización lo golpeó con la fuerza de un golpe físico.
La esperanza de que ella podría aún estar viva se evaporó, reemplazada por una certeza agonizante. Tenía que encontrarla. Tenía que traerla a casa. El haz de la linterna de Isen bailó a través de las marcas de Tali. Cada rasguño un testimonio de la lucha desesperada de Clara por supervivencia. Las contó, su garganta apretada de emoción. Meses. Había estado aquí por meses. La realización destrozó la narrativa que había construido en su mente. Había asumido que fue asesinada esa noche junto con su madre. Pero la realidad era mucho peor. Había sufrido una agonía prolongada, un descenso lento a la oscuridad. Girándose de la pared, sus ojos ardían con lágrimas no derramadas. Continuó su búsqueda, sus movimientos frenéticos, desesperados. Necesitaba algo tangible, algo innegable, prueba de que Clara había estado aquí. Examinó la cabaña, el colchón manchado, la manta raída. Hurgó a través de los escombros en el piso de tierra, el polvo adhiriéndose a sus guantes. Notó una piedra suelta en la pared de fundación cerca de la cabaña. El mortero alrededor estaba agrietado, desmoronándose. Estaba ligeramente torcida, como si hubiera sido removida y reemplazada múltiples veces. Tirando de la piedra, sus dedos raspando contra la superficie áspera. Se soltó fácilmente, revelando una pequeña cavidad oscura detrás. Brilló la linterna en la abertura, su corazón latiendo en su pecho. Dentro, vio un pequeño bulto envuelto en tela. Alcanzó y lo sacó, la tela desintegrándose en sus manos. Era suave, delicada, un contraste marcado con el ambiente áspero del sellar. Desenvolviendo el bulto, el contenido se derramó en el piso de tierra. Un collar de oro laminado, un solo aro de oro grande para la oreja. Los reconoció instantáneamente. Eran idénticos a los que Clara llevaba en la última foto, la foto que llevaba en su billetera. La imagen grabada en su memoria. Agarró el collar, la cadena delicada fría contra su piel. Sosteniendo el aro en la palma de su mano, el metal brillaba en el haz de la linterna. Esto era, la prueba que necesitaba, la confirmación innegable de que Clara había estado aquí. El alivio era abrumador, paralizante. Se hundió de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. La había encontrado. Había traído su historia a la luz. Agarrando la joyería en su mano, el metal cavando en su palma. Sabía que tenía que salir de aquí. Tenía que llevar esta evidencia a Thorne. Se levantó, sus piernas temblando. Se giró hacia las escaleras, la salida, la luz. Y entonces lo oyó, el crujido de neumáticos en grava. Faros barrieron la entrada del sellar desde afuera, los haces cortando la oscuridad. El motor de un auto se apagó. Silencio. Isen se congeló, su sangre helándose. Dobbins había regresado, paranoico después del interrogatorio, el intento de intimidación. Había vuelto para chequear su lugar de ocultamiento, asegurar que sus secretos permanecieran enterrados. Isen estaba atrapado. Isen apagó su linterna, sumiendo el sellar en oscuridad absoluta. Rascando por cobertura, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de su propia respiración entrecortada. Oyó pasos acercándose a las puertas del sellar. Pasos pesados, deliberados. Dobbins. Los pasos se detuvieron en la entrada. Un momento de hesitación. Dobbins había notado el candado roto, las puertas abiertas. Un haz de luz cortó la oscuridad, barriendo a través del sellar. Dobbins estaba descendiendo los escalones. Isen se presionó contra la pared de piedra fría, oculto detrás del viejo horno oxidado. Intentó controlar su respiración para silenciar el latido de su corazón. El aire estaba espeso con el olor a tierra húmeda y descomposición y algo más. El tenue aroma del perfume barato de Dobbins. Dobbins alcanzó el fondo de las escaleras. Pausó, escuchando. Sabía que alguien estaba allí.
El haz de la linterna barrió el sellar de nuevo, más cerca esta vez. Isen podía ver la silueta de Dobbins, una figura grande e imponente, contra el fondo de la luz. El haz iluminó la cabaña, las marcas de Tali en la pared, el piso de tierra perturbado donde Isen había encontrado la joyería. Dobbins maldijo, un sonido bajo y gutural. Sabía que sus secretos habían sido descubiertos. Se movió hacia la piedra suelta en la pared, la cavidad donde la joyería había estado oculta. Alcanzando adentro, sus dedos buscaron el espacio vacío. Rugió de ira, el sonido haciendo eco en el sellar estrecho. Se giró, el haz de la linterna balanceándose salvajemente, buscando al intruso. Isen sabía que no podía ocultarse para siempre. Tenía que hacer un movimiento. Agarrando la palanca en su mano, el metal frío y pesado, esperó el momento correcto. Dobbins se movió más cerca del horno, el haz de la linterna iluminando las motas de polvo bailando en el aire. Isen se lanzó, balanceando la palanca con toda su fuerza. Dobbins reaccionó instantáneamente, levantando su brazo para bloquear el golpe. La palanca conectó con su antebrazo, el impacto haciendo eco en el silencio. Dobbins gruñó de dolor, tropezando hacia atrás. Isen no dudó. Cargó, tacleando a Dobbins alrededor de la cintura. Se estrellaron contra el suelo, el impacto sacando el viento de ambos. La linterna voló de la mano de Dobbins, girando a través del piso de tierra, lanzando sombras erráticas en las paredes. La lucha era brutal, desesperada. Lucharon en la oscuridad, una pelea primal por supervivencia. Dobbins era más fuerte, su agarre como hierro, sus movimientos impulsados por una rabia fría y calculada. Isen luchó de vuelta con la ferocidad de un animal acorralado. Su adrenalina surgiendo, su dolor transformado en una furia ardiente. Tropezaron a través del sellar, chocando contra las paredes, los muebles. Dobbins envolvió sus manos alrededor de la garganta de Isen, apretando, asfixiando. Isen jadeó por aire, su visión borrosa, la oscuridad cerrándose. Tenía que liberarse. Tenía que sobrevivir. Golpeó su rodilla en la ingle de Dobbins, el golpe conectando con un tud enfermizo. Dobbins rugió de dolor, su agarre aflojándose. Isen se liberó, tropezando hacia atrás, jadeando por aire. Dobbins se recuperó rápidamente, sus ojos ardiendo de odio. Se lanzó de nuevo, sus movimientos implacables, imparables. El juego del gato y el ratón había terminado. La pelea había comenzado. La lucha continuó, un baile brutal y desesperado en el espacio estrecho. Lucharon con desesperación primal, sus movimientos torpes, caóticos, iluminados solo por el haz parpadeante de la linterna caída. Isen estrelló a Dobbins contra una unidad de estantería de madera endeble, el impacto haciendo temblar la estructura frágil. La unidad colapsó, las estanterías chocando contra el piso, el contenido esparciéndose a través de la tierra. Jarras se rompieron, herramientas chocaron contra la piedra. El impacto causó que la pared de tierra detrás de la unidad se desmoronara ligeramente. El suelo cascando en una ducha de polvo y escombros. En la tierra perturbada, Isen vio algo, un destello de color, un indicio de plástico. Miró fijamente el spot, su corazón latiendo en su pecho. La realización lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La vista inconfundible de algo envuelto en lámina de plástico vieja enterrado en la pared. La horrífica realización lo golpeó. No estaba solo en la prisión de Clara. Estaba en su tumba. El aliento se le escapó. Miró fijamente la lámina de plástico, la realización paralizándolo. Dobbins lo vio también. Se congeló, sus ojos fijos en la tierra perturbada. Un destello de desesperación cruzó su rostro. La pelea escaló con furia renovada. Dobbins se dio cuenta de que no tenía nada que perder. Luchó con una brutalidad fría y calculada, sus movimientos precisos y mortales. Isen agarró una pala oxidada yaciendo en el piso, el metal frío y pesado en sus manos.
Balanceó salvajemente, la pala conectando con el hombro de Dobbins. El sonido de metal golpeando hueso hizo eco en el silencio. Dobbins rugió de dolor, tropezando hacia atrás. Se lanzó de nuevo, su movimiento más lento, más débil. Eason balanceó la pala de nuevo, el golpe conectando con la cabeza de Dobbins. Dobbins se tambaleó hacia atrás, sus ojos rodando hacia atrás en su cabeza. Colapsó en el piso, inconsciente, su cuerpo flácido, sin vida. Eason se paró sobre él, la pala temblando en sus manos, su aliento saliendo en jadeos entrecortados. Cubierto de sudor y tierra, su cuerpo doliendo, su mente girando. Lo había hecho. Había sobrevivido. Miró la pared colapsada, la tierra perturbada, la lámina de plástico. Sabía con certeza agonizante que Clara estaba allí. La había encontrado. El silencio del sellar fue roto por un nuevo sonido. Distante, tenue, pero creciendo más fuerte. Sirenas. Bill, preocupado, había llamado a Thorne temprano. La ayuda estaba en camino. Tropezando hacia las escaleras, la adrenalina retrocediendo, el agotamiento abrumándolo. Subió los escalones, emergiendo en el aire frío de la noche. Las luces parpadeantes de los autos policiales iluminaron el paisaje, lanzando un brillo iris en la casa de granja deteriorada. Había sobrevivido la oscuridad. Había traído la verdad a la luz. Pero la victoria era hueca, empañada por la horrífica realidad del destino de Clara. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices permanecerían para siempre. La granja se transformó en una escena del crimen. Autos policiales rodearon la casa de granja, las luces parpadeantes pintando el paisaje en tonos de rojo y azul. El aislamiento tranquilo del campo fue destrozado por el caos organizado de la investigación. El detective Thorne llegó, su rostro sombrío, sus movimientos briscos y eficientes. Eason se sentó en el parachoques de una ambulancia, una manta de shock trapada sobre sus hombros, los paramédicos chequeando sus signos vitales. Magullado y exhausto, su cuerpo doliendo, su mente entumecida. Los eventos de la noche se sentían surreal, una pesadilla despierta. Observó mientras lo sacaban a Dobbins del sellar en una camilla, semiconsciente, su cabeza vendada, su rostro pálido y flácido. Fue arrestado, esposado a la camilla, su reinado de terror finalmente terminado. Eason sintió un extraño sentido de desapego observándolo, el monstruo que había perseguido su vida, reducido a un hombre roto y derrotado. Eason dio su declaración a Thorne, su voz temblando, sus palabras desarticuladas. Relató el descubrimiento de la granja, la entrada forzada, la lucha en el sellar. Le entregó a Thorne la joyería, el collar y los aros aún agarrados en su mano. Señalando aturdido al sellar, la pared colapsada, la tierra perturbada, habló. Está allí, susurró, las palabras atrapadas en su garganta. Clara, está enterrada en la pared. Thorne asintió, su expresión solemne. Señaló a los equipos forenses el sombrío trabajo de excavación a punto de comenzar. Eason observó mientras descendían al sellar, su movimiento lento, metódico, trabajaron a través de la noche, el silencio roto solo por el raspado de palas y el murmullo de voces. Las luces de inundación lanzaron un brillo harsh en la escena, la atmósfera pesada con el peso del descubrimiento. Confirmaron que los restos pertenecían a Clara Cho. La noticia golpeó a Eason con un golpe final y devastador. La tenue esperanza de que ella podría aún estar viva, la fantasía desesperada de que podría haberla salvado, se evaporó en el aire frío de la noche. La realidad era mucho peor de lo que había imaginado. Regresó a casa, el sol saliendo sobre el horizonte, lanzando una luz pálida en el paisaje. El apartamento se sentía vacío, frío, el silencio amplificando su dolor. Había encontrado la verdad, pero la realidad era devastadora. Clara había sufrido por meses después de la muerte de su madre, soportando horrores inimaginables en la oscuridad del sellar. La victoria era hueca, la justicia agridulce. Había vengado sus muertes, pero no podía traerlas de vuelta.
Se sentó en el silencio, el peso de los últimos 12 años presionando sobre él. Los fantasmas de Marta y Clara perseguían la habitación, su presencia palpable, tangible. Había cumplido su promesa. Había encontrado la verdad, pero el costo era devastador. Roto y destrozado, los fragmentos de su vida esparcidos alrededor de él. No sabía cómo avanzar, cómo reconstruir, pero sabía que tenía que intentarlo. Por Marta, por Clara, por él mismo. El ajuste de cuentas había llegado, pero las heridas permanecían abiertas, crudas, sangrantes. La confesión vino rápidamente. Bajo el peso de la evidencia abrumadora, la joyería, los restos, la ubicación, León Dobbins confesó en detalle. Su voz estaba desprovista de emoción, su porte frío y desapegado, como si estuviera relatando una serie mundana de eventos. El detective Thorne se sentó frente a él en la habitación de interrogatorio, escuchando el escalofriante relato de obsesión, rabia y brutalidad calculada. Dobbins relató su obsesión con Clara, su creciente resentimiento hacia Marta por interferir. En 1983, esperó en el estacionamiento en su van de mantenimiento, el motor parado, la oscuridad ocultando sus intenciones. Las vio tomar su descanso de cigarrillos cerca de los contenedores de basura. Las secuestró a ambas a punta de pistola, el silencio de la noche roto por sus gritos aterrorizados. Cuando Marta luchó ferozmente tratando de proteger a Clara, la mató en una rabia repentina e incontrolable. La golpeó hasta la muerte en la parte trasera de la van, sus puños impulsados por adrenalina y odio. Usando su acceso al almacén de Midwest Provisions, ocultó su cuerpo. La selló en el barril de encurtidos esa misma noche, la salmuera preservando sus restos, ocultando su crimen. Llevó a Clara a la granja, la ubicación aislada, la prisión perfecta. La mantuvo cautiva en el sellar por varios meses, abusándola, torturándola, quebrando su espíritu. En su mente retorcida, había creído que ella eventualmente lo amaría de vuelta. Eventualmente la asesinó cuando se dio cuenta de que nunca reciprocaría su obsesión, cuando el riesgo de mantenerla se volvió demasiado grande. Estrangulándola en el sellar, la enterró en la pared, sellando su secreto en la tierra. La confesión era grotesca, surreal, un testimonio de las profundidades de la depravación humana. León Dobbins fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y secuestro, sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. El juicio fue un circo mediático. Los detalles del caso salpicando los titulares. El gerente regional callado, el hombre aparentemente ordinario, fue revelado como un monstruo. Marcus Foster fue públicamente exonerado. Su nombre finalmente libre de la sombra de sospecha. Se disculpó con Eisen, la culpa evidente en sus ojos, el arrepentimiento por su silencio, una carga pesada que llevaría por el resto de su vida. Eisen y Bill asistieron a un funeral conjunto, finalmente poniendo a Marta y Clara a descansar. Se pararon lado a lado en el pequeño cementerio en Kearney, el viento azotando a través de la pradera abierta. El silencio solo roto por el sonido del viento silbando a través de los árboles. Compartieron un momento de perdón mutuo y alivio. La culpa que los había unido durante 12 años finalmente fue liberada. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba por escribirse. El aftermath de la investigación dejó a Eisen a la deriva, desconectado del mundo a su alrededor. El restlessness que lo había perseguido por tanto tiempo fue reemplazado por un vacío quieto y profundo. El taller de fabricación, el ruido, las distracciones, todo se sentía sin sentido ahora. Empacó su auto, las pocas pertenencias que poseía, cabiendo fácilmente en el maletero. Estaba dejando Nebraska, el lugar que no sostenía nada más que dolor y sorrow. Condujo alejándose, el paisaje difuminándose pasado la ventana, el horizonte extendiéndose ante él, vasto e desconocido. No sabía a dónde iba o qué haría. Pero sabía que finalmente estaba libre. Libre de los fantasmas del pasado, libre del silencio que había definido su vida. Conduciendo hacia el amanecer, un tenue destello de esperanza se encendió en su corazón.
El camino adelante era largo, incierto, pero por primera vez en 12 años, estaba listo para enfrentarlo. Estaba listo para comenzar una nueva vida, para honrar la memoria de su madre y Clara, viviendo la vida que les había sido negada.